Hoy nos corresponde estudiar lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema referencial formado por dos rectas numéricas perpendiculares. Una de las rectas es el eje X o eje de las abscisas y la otra es el eje Y o eje de las ordenadas. Es importante mencionar que el eje de las abscisas siempre va a estar en forma horizontal y el eje de las ordenadas siempre va a estar en forma vertical. El punto donde se intersectan dichas rectas, específicamente en este lugar, se le conoce como el origen. Podemos decir entonces que del punto de origen hacia mi mano derecha y hacia arriba tenemos los números positivos, y del punto de origen hacia mi mano izquierda y hacia abajo tenemos los números negativos. A cada una de las zonas en que queda dividido el plano al trazar las dos rectas se les llama cuadrantes y van a estar enumerados de la siguiente manera. Aquí tendríamos el primer cuadrante. De este lado tendríamos el segundo cuadrante. Acá el tercer cuadrante. Y por último tendríamos el cuarto cuadrante. Para poder representar un punto en el plano cartesiano vamos a necesitar un par ordenado. Un par ordenado tiene la siguiente estructura. Va a estar identificado con una letra mayúscula, que puede ser cualquier letra, y va a estar ordenado de la siguiente forma. La primera componente va a ser un valor numérico que corresponde al eje X, y la segunda componente va a ser un valor numérico que va a corresponder al eje de las Y. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí nos dicen representar en el plano cartesiano los siguientes puntos. Tenemos el punto A, cuyas coordenadas son 3, menos 2. Tenemos el punto B, con coordenadas menos 2, 4. El punto C y el punto D. Como puedes observar, este valor numérico corresponde a las X y el segundo valor corresponde al eje Y. Este valor numérico, que es la primera componente, corresponde al eje X y la segunda componente corresponde al eje Y, y así sucesivamente. Siempre va a estar ordenado de esta forma. La primera componente, eje X, segunda componente corresponde al eje Y. Vamos a representar el primer punto, que es el punto A. Para ello vamos a ubicar el punto en el origen de coordenadas. Aquí lo tenemos. Entonces, nos dicen que en el eje de las X nos vamos a mover 3 espacios. Y como este valor es positivo, entonces nos moveríamos hacia la mano derecha. Específicamente hasta este lugar. Una vez que nos hemos desplazado 3 espacios hacia la mano derecha, nos corresponde movernos en sentido al eje de las Y, pero
hacia abajo, ya que este valor numérico es negativo y los valores negativos en el eje de las y se encuentran hacia abajo. Entonces nos moveríamos 2 espacios en el eje de las y. Vamos a utilizar unas proyecciones perpendiculares a los ejes para que el punto quede bien especificado. Y como puedes ver, ya tenemos la representación gráfica del primer punto. Vamos a representar ahora el punto B. Debo recordarte que la primera componente es la componente X y la segunda componente es la Y. Nos ubicamos en el origen. Del punto de origen nos vamos a mover en el eje de las X, pero en sentido negativo, ya que el valor numérico tiene signo negativo. Y el sentido negativo se encuentra hacia mi mano izquierda, específicamente en este lugar. Ahora nos corresponde desplazarnos en sentido positivo en el eje Y. Sería entonces hacia arriba, ya que los valores numéricos en el eje Y en sentido positivo se encuentran hacia arriba. Trazamos las proyecciones perpendiculares a los ejes y aquí tenemos la representación gráfica del punto B. Nos corresponde ahora representar el punto C. El punto C, partimos siempre del origen. Nos dicen que en la primera componente, que es la componente X, nos vamos a ubicar en el punto 0, tal cual como está aquí, y no nos movemos ni a la mano derecha ni a mano izquierda, sino que nos quedamos en el origen. Y luego en la componente Y nos vamos a desplazar hacia abajo, ya que el valor es negativo y los valores negativos en el eje de las Y están hacia abajo. Nos tocaría desplazarnos hasta acá, hasta -4. Y en este caso el punto queda sobre el eje. Y ya hemos representado el punto C. Por último tenemos el punto D. Debo recordarte que la primera componente es la componente X y la segunda la componente Y. Nos ubicamos en el origen de coordenadas. Nos dicen que debemos desplazarnos 2 espacios en el eje de las X. Como el valor numérico es positivo, nos corresponde desplazarnos hacia la mano derecha. Y luego nos vamos a desplazar 3 espacios, pero hacia arriba, ya que en el eje de las Y los valores numéricos positivos están hacia arriba. Entonces este punto lo movemos 3 espacios hacia arriba. Y ya hemos representado el punto D, después de haber realizado las proyecciones perpendiculares a los ejes correspondientes. Como puedes observar, la representación de puntos en el plano cartesiano es una tarea sencilla. Lo que debemos estar pendientes es que la primera componente es la componente X y la segunda componente es la componente Y. Y siempre nos vamos a ubicar en el origen, tomando en cuenta que hacia la mano derecha tenemos los valores positivos y hacia la mano izquierda valores negativos. Del origen hacia arriba tenemos los valores positivos y del origen hacia abajo valores negativos. Espero que esta explicación sea de gran ayuda y no olvides comentar el video y suscribirte al canal.